Bueno, ¿cómo están? El objetivo de esta exposición es que nos acerquemos hacia la teoría de las actitudes. Las actitudes, vamos a ver, es uno de los conceptos centrales de la psicología social, tal vez el concepto más importante de psicología social en su corriente más mainstream, es decir, en su corriente más hegemónica. Y para eso vamos a consultar dos manuales de psicología social, que ya habíamos consultado en otras ocasiones. Ahora vamos a hacer foco en los capítulos donde hablan de la actitud, que son el manual de Cassin y sus colaboradores, y el manual de Baron y Bern. Y vamos a, además, en esta exposición, y ahí les dejo también un texto para que chequen, vamos a acercarnos un poco a la figura de Gordon Allport. Gordon Allport es un psicólogo norteamericano de Harvard, uno de los padres de la teoría de la personalidad, que es un constructo central de la psicología. Y bueno, es una figura central y muy influyente, y vamos a ver que incluso las cosas que Allport decía en su momento, en la década del 30, todavía están presentes en las definiciones más actuales de actitudes. Así que esas son un poco las lecturas que vamos a tener para esta exposición. Vamos a arrancar por las definiciones. Y vamos a arrancar justamente por la definición de Allport de la década del 30. Allport va a decir que la actitud es un estado de preparación mental y neuronal organizado a través de la experiencia que ejerce una influencia directiva o dinámica sobre la respuesta de un individuo a los objetos con los que se relaciona. Es decir, que para Allport la actitud es algo que de alguna manera ya está en el sujeto, pero es algo que sucede o que de alguna manera lo dirige a la manera en que este sujeto se relaciona con un objeto. Y eso es por lo general lo que solemos entender por actitud. La actitud tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con algo. Vamos a ver un poco la definición. Ahora vamos a hablar sobre estas cosas que dice Allport acerca de que es un estado de preparación mental. Esto de si la actitud está en la relación, la actitud está en la persona. Allport, por lo que vemos, está ya de por sí diciendo que la actitud está en la cabeza de la persona. Bueno, ¿qué nos van a decir las definiciones un poco más actuales? La de Cassin y las de Baron y Bern. Para Cassin, la actitud es una reacción que puede ser positiva, negativa o mezclada hacia un objeto, una persona, una idea, lo que sea. ¿Y qué nos dice Baron y Bern? Para Baron y Bern, las actitudes son las evaluaciones de varios aspectos del mundo social. Es decir, que en todas estas definiciones lo que vemos es que la idea de la actitud de alguna manera nos remite a una suerte de reacción o evaluación que hace un sujeto en relación con un objeto. Y además, esto nos va diciendo estas reacciones, estas evaluaciones, esta manera con las que nos acercamos o que nos predisponemos con respecto a los objetos, además pueden ser positivas, pueden ser negativas o pueden ser mezclada o ambivalente. ¿Qué compone a una actitud? Podríamos decir que como mínimo la actitud suele tener como tres componentes o tres dimensiones que vamos a ver que toda la psicología social que se enmarca de alguna manera o que se sustenta un poco en la idea de actitudes va a presentar estas tres líneas. Va a haber en la actitud un componente cognitivo, es decir, que frente a un objeto, el sujeto tiene algunas ideas, tiene información, tiene alguna creencia, tiene una manera de percibir al objeto, y esa es la parte cognitiva que tiene la actitud. Pero además la actitud no es solamente cognitiva, la actitud también es afectiva o emocional. Es decir, que a esas ideas, por lo general, que nosotros tenemos en nuestras cabezas en relación a un objeto, están asociadas a un sentimiento, a un estado de ánimo, a una manera en que nosotros evaluamos eso. Es decir, que tienen que ver con que nosotros a esas ideas además le estamos dando una carga valorativa. Solemos pensar que es algo bueno, solemos pensar que es algo malo, solemos pensar que es algo beneficioso, solemos pensar que es algo riesgoso, es algo que nos genera un miedo, es algo que nos genera confianza o que nos genera una suerte de bienestar. Entonces es cognitivo, por una parte es cognitivo la manera en la que pensamos ese objeto,
Pero no es solamente cognitivo, también es afectivo, también es emocional. Y además vamos a ver que por lo general, cuando desde la psicología social tratamos con un fenómeno que tiene esta doble naturaleza, por un lado es una idea, pero por otro lado es algo que de alguna manera nos posiciona frente a ello, ahí viene la tercera que suele aparecer siempre, que es pensarlo en términos de conductas también. Es decir, que esa idea, con esa emocionalidad, por lo general, aunque de una manera poco trivial, vamos a ver que esta es una relación complicada, por lo general se expresa en acciones, se expresa en reacciones, se expresa de alguna manera en una suerte de manifestación física, o se expresa en las palabras, o se expresa en nuestro lenguaje corporal, digamos, pero de alguna manera, o se expresa en alguna reacción física frente a algo que nos da miedo, no sé, imagino que transpiramos más, o frente a algo que nos enoja, probablemente nos agitemos, bueno, etc. Eh, Vamos a ver, les decía que esta relación entre lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual no es no es una relación trivial, no es una relación simple, sino es una relación complicada. Porque a veces lo que pensamos no lo podemos ejecutar porque está prohibido, o porque está mal visto, o porque se expresa o solamente se ejecuta dentro de ciertos marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tres componentes de las actitudes, como les decía, vamos a ver que se expresan en varios problemas de la psicología social. Por ejemplo, la actitud frente a los otros o frente al otro, al que es distinto a nosotros, en términos cognitivos, cómo es que nosotros pensamos a un grupo distinto al nuestro, por lo general se conoce como estereotipo. Nosotros pensamos que un estereotipo muy común, nosotros pensamos que las mujeres manejan mal, por ejemplo. Entonces, o pensamos, no sé, que todos los adultos mayores son tranquilos y bondadosos. Bueno, eso es un estereotipo. Eso es una idea que nosotros asociamos frente a un grupo social, una manera en que nosotros lo pensamos, lo describimos a un grupo social. Ahora, el costado afectivo de ese estereotipo es un prejuicio. Es decir, que nosotros asociemos a esa mirada una visión benévola o una visión de en algún punto crítica, es decir, que nosotros nos predisponga mal frente a ese objeto, eso es un prejuicio. Y la conducta que generalmente viene asociada a un estereotipo y a un prejuicio, si es que en la medida en que sean prejuicios y estereotipos negativos, esa conducta se llama discriminación. Con esto que acabo de decir de los estereotipos y prejuicios negativos, voy a obviar una discusión acerca de si existe algo así como una discriminación positiva, etc. Eso vamos a dejarlo por afuera, vamos a mantenernos dentro simplemente de las ideas más comunes de la psicología social. Bueno, decíamos que una parte importante o una parte definitoria de la actitud es que suponga una evaluación, es decir, que suponga una valencia, que suponga una manera de que nosotros le atribuyamos un valor a un objeto. Generalmente, la manera más fácil de pensarlo es que los valores van desde tengo un acercamiento, tengo una relación positiva con ese objeto o negativa. Tengo una reacción positiva o tengo una reacción negativa frente a ese objeto. Esto va a depender de la manera en que se ha investigado ese objeto en particular o cómo es que se construyen esos objetos, pero por lo general la actitud, la parte evaluativa de la actitud, no se suele medir como si fuera un continuo. ¿Por qué? Porque por lo general los objetos de interés de la psicología social van a ser objetos extremadamente complejos. Puede ser, por ejemplo, la actitud hacia una práctica extremadamente complicada o compleja como puede ser el aborto, la interrupción legal del embarazo. Bueno, eso es un objeto extremadamente complejo. O puede ser que ese objeto que nosotros queremos indagar a través de las actitudes sea un objeto como, por ejemplo, novedoso, disruptivo, como la inteligencia artificial. Entonces, no es tan fácil
o por lo menos es para discutir, si es que la evaluación de esos objetos va a ir en una suerte de continuo que va desde lo positivo a lo negativo, sino que por ahí puede llegar a pasar que frente al mismo objeto tengamos una reacción medio ambivalente. Es decir, que hayan algunas cosas que nos resultan positivas y algunas cosas que nos resultan negativas. Y que esas dos maneras en que nosotros nos vinculamos a ese objeto convivan. Y por lo general lo que vamos a ver es que los objetos más complejos suelen tener una actitud que vamos a denominar ambivalente. Es decir, que puede haber una reacción positiva alta, es decir, que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos resulte fascinante, pero también tener una reacción negativa alta, por la cual nosotros, por ejemplo, podemos pensar que la inteligencia artificial que nos resulta fascinante por un lado, también va a implicar, por ejemplo, el fin de la humanidad, el fin del trabajo o una disrupción social gigante. Entonces, también vamos a tener una actitud negativa alta frente a ese objeto. Cuando no es el caso, bueno, obviamente uno puede tener directamente una reacción positiva alta y una reacción negativa baja. Eso básicamente es que tenemos una actitud positiva. También puede pasar el caso contrario de la ambivalencia, que es que ese objeto ni fu ni fa, digamos, no nos provoque ni una reacción positiva alta ni una reacción negativa alta, sino que simplemente es un objeto que de alguna manera nos resulta indiferentes. Y bueno, el cuarto escenario, obviamente, es que tengamos una reacción negativa alta y que tengamos de esa manera una actitud negativa, una manera negativa de pensar, de vincularnos frente a ese objeto. Les decía, la actitud es uno de los conceptos centrales de la psicología social, porque aparte claramente está lidiando con algo digo, que tiene mucha relevancia. La manera en que nosotros pensamos un objeto social es extremadamente importante y me parece, es uno de los campos de estudio por ahí más prolíficos, porque aparte, de alguna manera, evaluar cómo es que se piensa un objeto es metodológicamente bastante poco costoso. Entonces, hay un montón de estudios acerca de actitudes hacia distintos objetos. Hay un montón de estudios acerca de actitudes hacia la inteligencia artificial, hacia las aplicaciones de cita, hacia los fenómenos ambientales. No sé, hay estudios de actitudes hacia, por ejemplo, el FMI o hacia las criptomonedas. O sea, hay estudios de actitudes que de alguna manera lo que están buscando es entender cómo es que socialmente se piensa un fenómeno. Pero bueno, les decía, eso hace que la actitud sea un fenómeno central, sea un concepto central, un programa de investigación central, también una teoría central en la psicología social, al punto que gran parte de lo que se suele estudiar en la psicología social mainstream, en última instancia, también son actitudes. Por ejemplo, la noción de prejuicio, como les decía recién, es la actitud negativa hacia otros grupos. Ahora, la noción de autoestima, por ejemplo, es la actitud que tenemos con respecto a nosotros mismos. Entonces, a nosotros mismos nos podemos valorar de manera más positiva o de manera más negativa. Y eso nos convierte en personas, porque por lo general la autoestima suele ser un constructo bastante estable en las personas, y eso nos convierte, decía, en personas de alta o en personas de baja autoestima. ¿Qué nos decía Allport ya en 1930? Este concepto ha sido adoptado tan ampliamente que virtualmente se ha establecido como la piedra angular del edificio de la psicología social estadounidense. Varios escritores definen a la psicología social como el estudio científico de las actitudes directamente. Ahora, como todo gran problema, como todo gran tema, como todo gran programa de estudio y de investigación, la idea de actitudes genera o viene acá, o sea, viene de la mano con un montón de problemas y un montón de discusiones y de temáticas que desde 1930 hasta ahora las seguimos sosteniendo. Hay tres problemas, yo me voy a referir solamente a dos de estos tres en lo que queda de la exposición, pero bueno, vamos con esto. El primer
tema o el primer gran problema o la primera gran discusión que hay en relación a las actitudes es que no es claro ni su origen ni su naturaleza. El origen de las actitudes se suele ubicar en la experiencia, se dice, es decir, en la manera en que nosotros nos vinculamos con los objetos. Ahora también es, de alguna manera, digo, es muy probable que nosotros, ya cuando nos vinculemos con un objeto, incluso por primera vez, nuestro primer acercamiento a un objeto, ya sea un acercamiento cruzado por la cultura, por los imaginarios, por la manera en que la sociedad tiene sus objetos. Entonces, la idea de que la actitud se construye en la experiencia, lo que suena bastante lógico, o sea, que la manera en que nosotros nos vinculamos con las cosas esté condicionado por nuestra historia de ese vínculo con las cosas, pero bueno, esa experiencia es medio difícil que no sea una experiencia aparte cruzada por lo social. Entonces, es cuanto menos digo, todo un tema complejo de indagar cómo es que la actitud se construye en la experiencia. Otros te dirían que, por ejemplo, la actitud se construye en la imitación. Es decir, que nosotros generamos actitudes frente a las cosas básicamente porque nuestra familia, nuestros padres, nuestros pares, de alguna manera tienen una manera positiva o negativa de vincularse con esos objetos. Otros autores te dirán que en realidad la actitud es simplemente un reflejo de algo que es más importante, más grande, más central y que está atrás de eso, que son nuestros rasgos psíquicos o nuestros rasgos biológicos. Por ejemplo, ahí entra la personalidad. Para algunos, la actitud que nosotros tengamos frente a los objetos en general muy probablemente va a estar condicionado por la personalidad que nosotros tenemos. Es decir, por los rasgos que nos definen a nosotros en nuestro comportamiento. No voy a decir más de la personalidad, ya vamos a tener una unidad entera para esto, así que no, lo vamos a ver en su momento. Bueno, entonces los rasgos psicológicos o también los rasgos biológicos. Para algunos las actitudes son cosas que están de alguna manera enmarcadas dentro de nuestra arquitectura biológica mental. Y de hecho hay estudios que se hacen con actitudes que se hacen en gemelos. En gente que uno presupone que comparte algunos rasgos biológicos para ver si es que criados en espacios distintos, enfrentados a distintos estímulos, de alguna manera desarrollan actitudes distintas frente a un objeto. La otra gran manera en la cual uno podría pensar que se generan las actitudes es en el condicionamiento social, es decir, en el aprendizaje. Nos enseñan a que de alguna manera valoremos a los objetos con la cultura, con la educación, con la sociedad entera, buscando que de alguna manera nosotros desarrollemos una actitud positiva frente a algo. Por ejemplo, por usar una palabra de sentido común que tal vez no sea muy precisa, el adoctrinamiento. El hecho de que nos hagan pensar positivamente a través de los actos escolares, pongámosle, y que desarrollemos una actitud positiva hacia nuestra patria, hacia nuestro ser nacional, hacia nuestra historia, hacia nuestra comunidad o lo que sea, bueno, todo eso también tiene que ver con un desarrollo de una actitud que está condicionado por un aprendizaje o por un condicionamiento social. Y bueno, hay una enorme discusión ahí que es que entonces en todo este gran manera de pensar el origen de las actitudes, bueno, ¿cuál es su naturaleza? ¿Es un tema sociológico? ¿Es un tema de la psicología o de la sociología? Bueno, un segundo gran tema o segundo gran problema que se discute en relación a la actitud es su relación con el comportamiento. Esto que le decía que no es una relación trivial, es una relación bastante compleja, es una relación problemática y tiene que ver un poco también con cómo vamos a terminar definiendo la actitud. Porque si a la actitud la vamos a definir como lo que pensamos del objeto y no nuestra reacción necesariamente, bueno, ahí estamos estableciendo una cierta diferencia, una cierta distancia entre la actitud y el comportamiento. Si nosotros creemos que la actitud, es lo que pensamos y cómo nos comportamos, bueno, ya eso genera una visión más compleja, porque tal vez no podamos distinguir estos dos elementos. Pero bueno, la relación entre la actitud y el comportamiento es extremadamente, como les decía, compleja. Ahora, es lógico que tal vez sea uno de los temas más convocantes de elaborar la actitud. ¿Por qué? Porque si de alguna manera nosotros creemos que la manera en que nosotros pensamos
un objeto va a afectar o va a predecir la manera en que nosotros nos comportamos. La cuestión es poder de alguna manera manejar esa relación para promover un cambio actitudinal. Y ese es básicamente el punto de partida de la persuasión, es el punto de partida también del marketing, es el punto de partida de todos esos desarrollos que de alguna manera lo que están intentando generar frente a ese objeto que vos tenés ahí, que ellos quieren que vos compres, o que ellos quieren que vos votes, o que ellos quieren que vos apoyes. Bueno, lo que están intentando generar ahí básicamente es una actitud positiva, una actitud hacia ese objeto. Este es el tema justamente del cual no me voy a referir, esto lo pueden leer ahí en los manuales. Y el tercer gran problema es que las actitudes se expresan como reacciones, es decir, que las actitudes no son observables. Nosotros no podemos observar una actitud por más de que haya estudios de neuromarketing, por ejemplo, que miden las pupilas, que tienen que ver con reacciones físicas, con reacciones fisiológicas. En cualquier caso, las actitudes no son observables porque las actitudes también tienen un componente cognitivo que no lo vamos a poder ver a través de una reacción, un componente que tiene que ver con cómo es que pensamos ese objeto. Pero, dicho esto, las actitudes son fáciles de ser recortadas y trabajadas metodológicamente y trabajadas empíricamente. La actitud es relativamente una manera fácil en la que nosotros podemos convertir un objeto en una suerte de variable y medirlo. Vamos a ver que en relación con esto es que se desarrollan las famosas escalas de actitud. Bueno, me voy a referir un poquito a estos dos problemas seleccionados que son el tema de la psicología, el tema de la naturaleza, perdón, me refiero, el tema del origen y la naturaleza de la actitud y el último, el de cómo es que se lo investiga, cómo es que se lo trabaja metodológicamente para medirla. Entonces, lo primero, la actitud es un fenómeno de la psicología o de la sociología. Y de hecho, ustedes recordarán que en su momento, cuando hablábamos de la historia de la psicología social, decíamos que la psicología social de alguna manera se estaba disputando, se estaba discutiendo en sus primeros manuales, en sus primeras publicaciones, que de alguna manera reclamaban el nombre, la etiqueta, el concepto de psicología social. Del mismo modo análogo en que Durkheim de alguna manera también buscaba recortar un área de interés, pero de fenómenos para ser investigados para la sociología, pero también buscaba de alguna manera imponer el nombre sociología. Bueno, como les decía, eso estuvo en el principio de la historia de la psicología social, a principios de siglo, y uno de esas apuestas la hicieron Thomas y Snaniecki, que eran sociólogos. Y ellos empezaron a hacer, hicieron uno de los primeros grandes tratados de psicología social y aparte una de las principales obras acerca de la actitud hacia los inmigrantes, los extranjeros. Y ellos ahí definían a la actitud como una orientación subjetiva hacia un objeto social, que ellos lo llaman valor. Es interesante esta manera de pensarlo. Es una manera que tiene esta cuestión de sujeto y objeto, de una orientación subjetiva hacia algo que de alguna manera parte del sujeto hacia ese objeto, pero ese objeto, por otro lado, tiene un valor social, es decir, que ese objeto tiene una naturaleza social. Recuerda mucho a esta distinción que introducen Berger y Luckmann entre la construcción subjetiva y eso real, o esa construcción social que también es real del otro lado. Y aparte es interesante esta definición y esta manera de entrarlo, que es que están pensando en cosas que van de la mano. Es decir, la orientación subjetiva y el objeto social para esta definición o para esta manera de entender a la psicología social son dos cosas que van juntas. Bueno, vamos a ver que ahí hay una disputa por ejemplo, la manera en que lo piensa la psicología, en este caso expresado en Allport. Allport, ahora me voy a referir a dos publicaciones, una de 1935 y una de 1936. Allport, un par de añitos después,
se convierte en una figura central de la psicología al ser uno de los padres de la teoría de la personalidad, o por lo menos un referente en los desarrollos que tienen que ver con la psicología de la personalidad. Pero bueno, ya acá Alport nos decía que el término de la actitud, por un lado, es lo suficientemente elástico y amplio como para aplicarse a las disposiciones de individuos únicos, es decir, a la manera en que el individuo se relaciona con un objeto, aislados, o a patrones culturales amplios. Es decir, que habría una suerte de actitud cultural frente a los fenómenos. Y nos va a decir Alport, por tanto, psicólogos y sociólogos encuentran en las actitudes un punto de encuentro para el debate y la investigación. Esa era la posición de Alport 1935. Lamentablemente, en 1936 hace un argumento bastante contrario. Y nos va a decir en 1936, no 63, creo que está mal ese número, debería ser 36, que la actitud, básicamente, las actitudes son conceptos motivacionales y que las motivaciones son siempre psicobiológicas y existen solamente dentro de individuos singulares específicos. Entonces, lo que nos va a decir es que las actitudes son exclusivamente biológicas y se remontan a necesidades instintivas y eventualmente a los rasgos de la personalidad. Esto no lo dice en este artículo, pero bueno, eso es un poco el desarrollo que Alport le va a dar después a la idea de actitud y eventualmente la va a llevar hacia el campo de la personalidad. De hecho, en ese artículo, Alport cierra con una suerte de eslogan que dice básicamente que el origen de las actitudes es biológico. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros nos acercamos hacia los objetos con necesidades, algo que por cierto ya también habíamos visto en su momento cuando hablábamos de la psicología de Piaget-Rivière, es decir, que esa relación que entre la persona y el objeto va a estar mediada por necesidades, va a estar mediada por algo que motorice esa relación. Y en el caso de Alport, ese origen es biológico. Lo que nos va a decir Alport es que la manera en que ese objeto se nos presenta y que esa actitud de alguna manera se va a terminar desarrollando va a estar influenciada por la cultura. Es decir, nosotros vamos a tener una cierta predisposición hacia, y una cierta necesidad hacia ciertos hacia que tiene que ser cumplida o que tiene que ser llenada, digamos, y que la vamos a intentar responder con una oferta de objetos que va a venir de la cultura. Nosotros vamos a querer comer, pero no comemos cualquier cosa, comemos lo que nuestra sociedad nos prepara. En algunos casos tomamos mate, en otros casos, no sé, comeremos una hamburguesa de McDonald's. Entonces, de alguna manera, esa relación con ese objeto va a estar mediada, va a estar influenciada por la cultura. Y lo que va a decir Alport, además, es que la relación entre esta cuestión biológica y esta cuestión cultural, ahí vamos a tener los motivos personales. O sea que ahí vamos a tener el recorrido personal de cada uno de nosotros que frente a esa necesidad, ese motor biológico, va a terminar eligiendo ciertos objetos o va a terminar eligiendo ciertos objetos como para poder de alguna manera responder a esas necesidades y eso, ese caminito va a ser personal, pero dice Alport, lamento mucho, casi literalmente lo digo, lamento mucho que se haya entrado en esta confusión de que el origen de las actitudes sea algo cultural o algo social. ¿Por qué? Porque básicamente él con esto lo que está queriendo dirigir es el estudio o la mirada hacia lo que está atrás, lo que está en el sujeto, que como les decía, en el caso de Alport, eventualmente lo va a llevar a trabajar la idea de personalidad. Bueno, y el otro gran tema que tiene las actitudes es su medición, es decir, su construcción como una variable que puede ser medida, que puede ser investigada, que puede ser de alguna manera trabajada empíricamente. Y tal vez la manera típica
las actitudes se pueden trabajar de cualquier manera. Es un concepto, es una teoría, no está determinada por sus métodos. Pero lo que sí suele pasar es que las teorías suelen tener métodos que son de alguna manera paradigmáticos. Es decir, tiene sus mejores ejemplos, tiene sus mejores logros a través de ciertos métodos particulares. Y en el caso de las actitudes, ese método, esa técnica, ese instrumento que se suele utilizar para trabajarla, para investigarlo, son las escalas de actitudes. Las escalas de actitudes son instrumentos generalmente cuantitativos, o sea, que su procesamiento implica el uso de estadística. Son instrumentos que se suelen expresar a través de una encuesta. Y además son encuestas que tienen generalmente la facilidad de que son autoadministradas. Es decir, que yo le doy la encuesta a la persona que me la responde y esa persona se va de alguna manera a relacionar con el instrumento, con la encuesta y lo va a responder solo sin la necesidad, sin el costo de que el trabajo lo haga el analista o el investigador. Lo cual, a ver, como les decía, esta es como la manera en que mayormente se labura con las actitudes, porque tiene enormes beneficios metodológicos, pero no es la única. Digo, uno también podría hacer un estudio de actitudes a través de una entrevista. Y en relación a la manera en que la persona te habla y te cuenta y te relata su experiencia, venía a decir, bueno, esta persona tiene una actitud positiva, una actitud negativa, una actitud ambivalente frente a este fenómeno. Pero bueno, suelen ser un poco más infrecuentes ese tipo de trabajos. También se puede hacer un análisis documental, un análisis, por ejemplo, de leer la manera en que la prensa, por ejemplo, trata algún fenómeno y hacer un análisis ahí discursivo acerca de cómo se construye en la descripción y en el uso de palabras la actitud hacia ese objeto. Pero bueno, como les decía, lo general es usar una escala de actitudes en el marco de una encuesta para un procesamiento estadístico. Y lo típico es que esa escala de actitudes básicamente utilice diversas afirmaciones que se suelen medir en grados de acuerdo y desacuerdo. Y con lo de grados de desacuerdo me refiero a esas escalas que suelen decir estoy totalmente de acuerdo, estoy más o menos de acuerdo, estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo, más o menos en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Esa es una escala típica de acuerdo que puede variar en sus números, en su cantidad de posiciones. A veces se toman escalas que suponen 10 puntos o que suponen 10 espacios. Algunas veces se toma una escala que supone, por ejemplo, 5. En algunos objetos conviene incluir la posibilidad de que haya o no haya una actitud neutral, es decir, ni en acuerdo ni en desacuerdo a lo que se está diciendo en esa frase. En otros objetos por ahí no conviene o no se suele incluir, de modo tal que la persona tenga que estar o a favor o en contra de lo que se está diciendo. Esas son eso en relación a los grados de acuerdo. No necesariamente tienen que ser tampoco acuerdos, pueden ser grados de frecuencia, por ejemplo, siempre o nunca, pero como lo que más nos interesa también en la actitud es entender cómo es que se piensa ese fenómeno, generalmente lo que suelen primar son las escalas que utilizan grados de acuerdo o desacuerdo. Ahora, en acuerdo o desacuerdo con respecto a qué, bueno, esa es la cuestión. Son frases en las cuales, son acuerdos que nosotros podemos tener con una frase, con un ítem, con una afirmación. Y esa afirmación o ese conjunto de afirmaciones, porque las escalas son una batería de afirmaciones, es decir, que son un grupo de varias afirmaciones que utilizamos para describir ese objeto, nos permiten saber, básicamente, acerca de un aspecto de ese objeto. Entonces, quien nos responde básicamente nos está diciendo si es que está de acuerdo o desacuerdo en esa manera de pensar el objeto. Por lo general, las escalas llevan varias afirmaciones. Algunas afirmaciones, por ejemplo, dan cuenta de una relación positiva frente a ese objeto, o algunas afirmaciones pueden tener una redacción que da cuenta de que nuestra actitud hacia ese objeto es negativa.
En el caso de las actitudes, por ejemplo, que es, como les decía, una actitud hacia nosotros mismos, la autoestima. Una escala típica, la escala de Rosenberg, por ejemplo, te diría en el primer ítem, siento que soy el alma de la fiesta. Esa afirmación, si vos estás de acuerdo con la idea de que vos podés ser el alma de la fiesta, supone que sos una persona que tiene una actitud positiva frente a vos mismo. Distinto, por ejemplo, la frase creo que lo que digo no vale la pena. Eso, o sea, si vos estás de acuerdo con eso, lo que estás mostrando es que esta es una actitud positiva, negativa frente a vos mismo. Entonces, como les decía, estas afirmaciones que se miden en grado de acuerdo o desacuerdo, en última instancia lo que están midiendo es la valencia, la manera en que nosotros valoramos, evaluamos a ese aspecto de ese objeto que nos dice la afirmación, generalmente en términos positivos o negativos y también en términos de intensidad. Porque puede ser que de alguna manera o sea, estemos más o menos de acuerdo con eso, de modo tal de que nosotros tenemos una intensidad más o menos, literalmente más o menos positiva o negativa en relación a ese objeto. Además, estas afirmaciones por lo general vienen como reportando a distintas dimensiones. Es decir, que nosotros podríamos agrupar algunos ítems generalmente para, de alguna manera, describir un aspecto del fenómeno. Generalmente, ahí lo que se suele hacer es que yo, por ejemplo, te ofrezco una encuesta en la cual tenés 10 afirmaciones, pero generalmente esas afirmaciones, por ejemplo, 5 afirmaciones dan cuenta de un aspecto particular y 5 afirmaciones dan cuenta de otro aspecto particular, y de esa manera lo que yo estoy haciendo es construyendo básicamente dos variables en relación a mi objeto. Y después lo que hago es promediar los valores dados hacia esas afirmaciones para poder sacar dos variables con un número para después poder procesarlo de alguna manera. De hecho, la gran utilidad que tienen las actitudes es que son generalmente muy usadas como una variable de cruce con otras variables. Entonces, por ejemplo, nos interesa entender cómo ciertos rasgos de la personalidad, por ejemplo, se vinculan con ciertas actitudes, de modo tal de venir a decir, bueno, aquellas personas que son más aventureras, por ejemplo, van a tender a pensar que van a tender a tener una actitud hacia la inteligencia artificial más positiva, por ejemplo. O aquellas personas que son más neuróticas van a tender a tener una actitud negativa frente a el fenómeno que estamos trabajando. Se usa muchísimo esto en marketing político, por ejemplo, querer saber a qué tipo de persona es la que ve de manera más positiva o más negativa a un candidato, por ejemplo. Y, a ver acá, tenemos una escala de actitudes, un ejemplo. En este caso es una escala de actitudes hacia la inteligencia artificial, que tiene 5 ítems. Es una escala que les leo los ítems. Dice, considero que la inteligencia artificial mejorará mi vida. Obviamente ahí uno responde si está totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo, en una escala, en este caso, de 5 puntos. Considero que la inteligencia artificial es positiva para la humanidad. Considero que utilizaré tecnologías de inteligencia artificial en el futuro. Considero que la inteligencia artificial es una amenaza para los seres humanos. O considero que la inteligencia artificial mejorará mi trabajo o mis estudios. Esta escala en particular se construyó revisando otras escalas y revisando otras teorías acerca de cómo es que se adopta o cómo es que se piensa la inteligencia, no la inteligencia artificial, sino la tecnología en general. Es interesantísimo ver cómo el mismo fenómeno es medido o es investigado a través de distintas escalas. Hay muchísimas escalas, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial, y es muy interesante el hecho de ver cómo es que se seleccionan distintos aspectos para evaluar. También es muy interesante la pregunta acerca de si es que, en última instancia, todas estas afirmaciones nos dan cuenta de un único valor, o sea, que nosotros podemos de alguna manera, con los resultados de esta encuesta, es calcular un único gran valor, o si acaso
el objeto que estamos investigando presenta factores o presenta dimensiones, de modo tal que solamente algunas afirmaciones se calculan entre sí, a diferencia de las otras. Por ejemplo, en este caso, lo que nosotros tenemos es una encuesta que mide, por un lado, la actitud positiva y por otro lado, la actitud negativa. Esta es una manera particular de cortar o de proponer las dimensiones. Es decir, por un lado, afirmaciones que nos van a dar cuenta de una actitud positiva y una actitud negativa, que en este caso particular tiende a favorecer la idea de que estas dos grandes maneras de evaluar la actitud artificial, perdón, la actitud hacia la inteligencia artificial no se pueden reducir. Es decir, que nosotros vamos a tener una actitud positiva hacia la inteligencia artificial que puede ser más alta o más baja, o vamos a tener una actitud negativa hacia la inteligencia artificial que puede ser más alta o más baja, y que esos dos valores, de alguna manera, conviven, pero no se pueden sintetizar. No es que yo puedo a través de de calcular cómo es que me dan los resultados de estas 5 afirmaciones, decirte, bueno, tu actitud es más positiva que negativa. O sea, lo puedo saber porque básicamente yo voy a tener un valor para la actitud positiva y voy a tener un valor para la actitud negativa, entonces te puedo decir que tu actitud es más positiva que negativa, pero no es un juego de suma cero, porque van a haber casos en los cuales vos vas a tener una actitud positiva alta y también vas a tener una actitud negativa alta. Por ejemplo, a ver, considero que la inteligencia artificial mejorará mi vida, que es algo que en términos de acuerdo, el investigador, cuando la persona responde esto, lo que va a recibir es un número que va de 1 a 5, siendo 1, por ejemplo, total desacuerdo, siendo 5 total acuerdo. Vamos a la segunda. Considero que la inteligencia artificial es positiva para la humanidad. Esta también es una frase que nos da cuenta de la mirada positiva de la inteligencia artificial. La tercera, considero que utilizaré tecnologías de inteligencia artificial en el futuro. También tiene que ver con una mirada positiva. La cuarta, considero que la inteligencia artificial es una amenaza para los seres humanos. Es claramente una afirmación negativa. Y la quinta, considero que la inteligencia artificial mejorará mi trabajo o mis estudios, tiene que ver con lo positivo. Es decir, que nosotros acá tenemos 4 afirmaciones positivas, una afirmación negativa, y en este caso particular hay un ítem invertido, es decir, hay un ítem que está como redactado de una manera distinta a las demás. No es que una persona, o sea, que una persona que tiene una actitud positiva siempre te va a marcar la última columna, porque acá hay una que quienes tengan una actitud positiva la van a marcar del otro lado, es decir, van a estar totalmente en desacuerdo que la inteligencia artificial es una amenaza para los seres humanos. Pero bueno, en este caso particular, creo que acá lo que tenemos son 2 factores y ellos, quienes propusieron esta escala, no consideran que estos 2 factores se puedan reducir en uno solo. No consideran que esto se pueda evaluar en un único gran factor que surja del promedio de estos valores. No solamente porque acá hay un ítem invertido, que es algo que, llegado al caso, se puede desinvertir. Es decir, que si la persona en la afirmación 4 me respondió con un 1 porque está totalmente de acuerdo, es lo mismo que venía a decir que me respondió con un 5 en la afirmación contraria, que es que considero que la inteligencia artificial es una amenaza para los seres humanos. Sería básicamente que considero que la inteligencia artificial es una oportunidad para los seres humanos. Pero bueno, en este caso, como les decía, los autores consideran que para poder dar cuenta del carácter ambivalente de los fenómenos tecnológicos, estos factores no se pueden reducir a un único valor. Pero bueno, esto es un ejemplo de las muchas escalas de actitud que se construyen en relación, en este caso, a la inteligencia artificial. Bueno, con esto estamos por ahora. Los remito a los textos para que vean un poco el amplio campo que tiene la inteligencia artificial, perdón, las actitudes, y el amplio campo de problemáticas que se discuten en relación con este concepto. Y la que viene vamos a hacer un poco más de foco en cómo es que se trabajan las actitudes hacia un fenómeno particular, así hacemos también una mirada un poco más, si se quiere, metodológica de las actitudes.
A ver, esperen.